tardes. Mi nombre es Geraldine. Actualmente estoy cursando la carrera en Ciencias de la Educación en el Centro Tapatío CUT y daré mi conferencia a la página de El Jordan sobre los problemas de aprendizaje. Este tema para mí es muy importante ya que se vive a diario en los niños. Comenzamos. Si bien decimos, los niños tienen su propio estilo para aprender, pero si tu hijo tiene muchas dificultades para hablar, aprender los números, quizás tenemos cerca de un trastorno o problemas del aprendizaje. Estos problemas afectan la forma en la que el cerebro procesa la información. Es por eso que decimos que no podemos entender o procesar bien la información. Algunos conceptos resultan útiles para padres y para docentes. Cuando los casos son excepcionales, es decir, que se salen de lo común, entonces hablamos de un trastorno de aprendizaje. Si bien decimos, o trastorno de aprendizaje. Es probable que si haces una pregunta a un niño sobre lo que acaba de leer, no nos responde, les cuesta mucho trabajo o nos dice que simplemente no lo recuerda. O aunque haya pasado unos pocos minutos, además los niños también presentan con mucha facilidad. Aclaro esto porque decimos que todos los niños son diferentes. ¿Cuáles son las señales que permiten identificar como madre o como docente que hay una señal con problemas de aprendizaje? Voy a dar mi explicación sobre qué son los problemas de aprendizaje y cuáles son las causas o los tipos de problemas. Trastornos del habla o del lenguaje, problemas para leer, escribir y aprender, matemáticas, problemas de coordinación motriz, es decir, problemas al subir escaleras o bajar escaleras, jugar o saltar entre obstáculos, problemas de memoria en cosas funcionales como el hecho de no recordar o el hecho de recordar que ya comió, que ya se bañó. Ahí estamos hablando de un problema que lo que tiene que ver un médico a veces. Es evidente que un niño tiene un determinado o una determinada discapacidad o un problema de aprendizaje bien marcado. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En la dislexia, en la discalculia, estos son un gran ejemplo que hay problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje afectan 1 de cada 10 niños en edad escolar. Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de la edad de 5 años de edad. Esto está en lo normal o por encima de lo normal. Lo que tiene como problema es expresar lo que ellos saben por lo escrito, debido a que los niños con trastorno del aprendizaje tienen dificultades para aprender ciertas materias. A menudo estos niños están rodeados de dos cosas. La primera, como lo muestra aquí en mi dibujo, es la frustración. Y lo observamos en las imágenes también, que existe algo como de enojo, como de que no quiere trabajar o simplemente no le interesa. Es probable que tengan una baja autoestima, que se sientan tristes. Y también es importante, para estos casos, es importante animar a los niños, nada de estar señalando
Lo que no sabe bien, eso no lo vamos o no lo veremos de manera positiva. Por algún motivo, la información que se ingresa por los oídos y por los ojos de los niños son trastorno de aprendizaje que no se aclara. Esto lo hace el resto de los niños. Por lo tanto, la respuesta que surgió del niño no es la misma del adulto. Entonces, lo decimos. ¿Qué recomiendan? Lo que recomiendan es que lo lleven a un psicopedagogo, que son expertos para estos problemas, o a un médico que hay que revisar como médico. Es muy importante que como médico o como psicopedagogo revisen lo que es el coeficiente intelectual del niño. Eso no lo puede hacer ni la mamá, ni el papá, ni un profesor. Esto lo hace un personal especificado que tenga las habilidades para hacer este tipo de cosas. Muy bien, ¿ves? En otro ejemplo que se vive a diario por los padres de familia o por los docentes, es en que los adultos obliguemos a aprender el alfabeto. No tiene sentido eso de que un maestro te diga, no, pues te tienes que aprender el alfabeto de principio a fin. Eso no tiene nada de sentido. ¿Por qué? Voy a dar mi explicación. El por qué no tiene el sentido. Por sí mismo aprende las letras cuando el niño habla con palabras completamente formadas. Entonces es un proceso difícil. Los adultos entramos en crisis cuando vemos que el niño no se aprende el alfabeto y decimos, tiene un problema de aprendizaje. Y queremos que memorice todo lo que haya alrededor. Entonces no memorizan aquello que no les interesa o que no les importa. Un ejemplo, ustedes van a una fiesta y les dan el número de teléfono de la persona que les gusta. Como esa persona no les gusta, no se lo memorizan de inmediato. Cuando una persona sí te gusta, te lo memorizas de inmediato. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted no lo va a memorizar porque a usted no le gusta la persona. Esto para el caso de los niños pasa igual. Todo aquello que el niño no le importa, el niño no lo va a memorizar. Por mucho que usted le diga, tienes que aprendértelo, tienes que analizarlo para que seas una persona muy lista. Es interesante saber todo esto. O simplemente no le interesa, eso es normal. Cabe resaltar que es normal que una cosa no le interese. Eso no es un problema de aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje generalmente tienen una inteligencia por fuera de lo normal. No quiere decir que siempre sean burros, como lo dicen algunos docentes. No quiere decir que esa persona siempre sea así, callada, restringida. No, porque estos niños poseen una gran inteligencia. Bueno, si bien, comenzamos. ¿Por qué no decimos que se puede detectar a los 3 años los problemas de aprendizaje? Hay padres de familia, y esto se ha visto en muchos casos que son reales, bastante reales, que tienen a sus hijos que aprendan a los 3 años. Y aquí es el cerebro cuando no está madurando, o sea, cuando el cerebro todavía tiene otro tipo de mentalidad
y no está maduro para que el niño esté aprendiendo o memorizando cosas. Tiene un cerebro inmaduro, por lo que apenas se está desarrollando. Un niño con problemas de aprendizaje, como ya lo dijimos, tiene una inteligencia normal, pero su dificultad está en captar o procesar y dominar ciertas tareas de aprendizaje de tipo cognitivo del conocimiento del niño. Con este tipo de problemas pueden llegar a corregirlo o pueden manejarlo. No tenemos que decir que ya este niño ya está echando a perder, o que no tenemos que decir que ya dejarlo ahí. No, sino ayudarlo a que siga procesando todo este tipo de problemas para poderlo salir del problema, o sea, que salga del problema y que siga adelante con su vida cotidiana o escolar. Porque esto no quiere decir que nada más se vive en las escuelas, no. Eso también se vive en las casas o en algún tipo de talleres que el niño maneja. Sí, bien. Dejaré por aquí un video corto sobre los problemas de aprendizaje. Entre los trastornos del aprendizaje dentro de la estimulación temprana tenemos las acalculias, que son un trastorno adquirido de la habilidad de cálculo por una lesión cerebral. Entre sus síntomas tenemos dificultades con los números, dificultades para realizar cálculos mentalmente, incapacidad para recordar reglas, fórmulas o secuencias matemáticas. Entre sus tipos tenemos la alexia o agrafia numérica, que son alteraciones de la lectura y escritura de los números, ocasionada por lesiones temporoparietales izquierdas. La acalculia espacial es un trastorno en la organización espacial de los dígitos, ocasionadas por lesiones parietales derechas. La anaritmetía implica una alteración primaria de la habilidad para el cálculo, causada por lesiones parietotemporales derechas e izquierdas, con predominio en la izquierda. Para el tratamiento de los pacientes con acalculia, en primer lugar, se debe realizar una exploración neuropsicológica global de las demás funciones cerebrales. Debería estudiarse las capacidades numéricas y de cálculo, siempre teniendo en cuenta las características socioculturales del paciente. Dentro de las habilidades para el cálculo debe considerarse diversos apartados, entre ellos la cuantificación, signos aritméticos, cálculo mental y cálculo aproximado, además lectura y escritura de números y memorización de números. El estudio de las operaciones, incluida la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Las agnosias se refieren a la incapacidad para reconocer estímulos presentados a través de un canal sensorial. Algunas agnosias pueden pasar desapercibidas al inicio, principalmente cuando la interferencia en la vida diaria es nula o escasa. Algunos de los signos y síntomas son dificultad para reconocer objetos, tanto táctiles, visuales o auditivos. El reconocimiento de dicho objeto puede hacerse mediante otra modalidad sensorial. La falta de reconocimiento no puede ser atribuida a un déficit amnésico y no se puede explicar por problemas atencionales ni por falta de familiaridad con el objeto. Existen varios tipos de agnosias, entre ellas tenemos las visuales, táctiles, corporales, auditivas y motoras. A los pacientes que padecen de agnosias se les pueden evaluar los siguientes ítems: denominación de objetos, descripción de los objetos,
y explicación de su uso mediante gestos, copia de dibujos, emparejamiento de los objetos con una matriz y denominación tras una descripción. Las agrafias se tratan de la pérdida de habilidades que no permiten escribir por motivos traumáticos. Más allá de cualquier alteración motriz, quien la padece no puede dar a conocer sus pensamientos, ideas, procesos o secuencias por escrito, aunque sí pueden expresarlo con la palabra hablada. Se clasifican en función de la zona del cerebro que se encuentra alterada. Tenemos así a las apraxias periféricas que se dan por una afectación del sistema piramidal y ganglios basales. Un paciente con este tipo de agrafia tiene dificultad en la coordinación de movimientos y en la utilización del espacio. Dentro de esta misma calificación tenemos a la agrafia espacial, ocasionada por lesiones en el hemisferio derecho, y sus síntomas en los pacientes son que ellos ignoran el lado izquierdo y no suelen utilizar la parte izquierda de la hoja. En la agrafia apráxica se producen por lesiones parietales izquierdas y el paciente tiene problemas para realizar los movimientos adecuados a la hora de escribir y no pueden escribir una palabra. Las agrafias centrales presentan alteración del lenguaje que afecta la recuperación de la palabra escrita. Las agrafias fonológicas, donde los pacientes son completamente incapaces de deletrear o escribir pseudopalabras. Las agrafias superficiales, que constituyen la incapacidad para diferenciar entre fonema y grafema. En las agrafias profundas, los pacientes no pueden mantener una línea horizontal, se desvían hacia arriba o abajo, dejando un amplio margen izquierdo. Las agrafias afásicas se encuentran por zonas y tenemos a la agrafia en la fascia de Broca, donde los pacientes presentan una escritura lenta, escasa, difícil, torpe, abreviada y agramatical, presentando anticipaciones, perseveraciones y omisiones de letras en la escritura. En la agrafia, en la fascia de Wernicke, se cometen bastantes omisiones, sustituciones de letras en las palabras. En la agrafia, en la fascia de conducción, los pacientes no recuerdan cómo se escribe la palabra y su escritura es lenta y difícil, y su escritura está llena de tachaduras y autocorrecciones. La agrafia pura se da por una lesión en la base de la segunda circunvolución frontal izquierda y sus síntomas son alteraciones severas en la escritura, deletreo por disortografías. La afasia es un trastorno en el lenguaje expresivo y comprensivo, ocasionada por una lesión cerebral. Sus causas más comunes son traumatismo cráneoencefálico, accidente cerebrovascular o ictus, enfermedades degenerativas, tumores cerebrales y enfermedades infecciosas del cerebro. Se pueden mencionar distintos tipos de afasias de acuerdo a la localización de la lesión. La afasia de Broca o motora es causada por una lesión inferior y posterior del lóbulo frontal del hemisferio cerebral dominante. Se caracteriza por imposibilidad de articular el lenguaje. La afasia de Wernicke o sensorial ocurre por lesión en las áreas temporoparietales o área de Wernicke. Se caracteriza por lenguaje fluido pero sin sentido. La afasia de conducción se origina de una lesión del fascículo arqueado que conecta el área de Broca y Wernicke. Se caracteriza por lenguaje pausado y dificultades para repetir palabras. La afasia global se origina por la interrupción temporal del riego sanguíneo de la arteria cerebral media, afectando las áreas de Broca y Wernicke. Se caracteriza por una alteración grave en la comprensión y expresión del lenguaje.
La afasia transcortical motora se produce por una lesión en la zona anterior o superior del área de Broca. Se caracteriza por una reducción importante del habla espontánea. La afasia sensorial transcortical se asocia con una lesión en la unión posterior de los lóbulos temporal y parietal. Se caracteriza por habla fluida, pero con comprensión limitada. La afasia anómica se origina por una lesión en la región temporoparietal del hemisferio izquierdo. Se caracteriza por la dificultad para encontrar las palabras al momento de hablar. El médico tiene que evaluar las afasias a través de la observación y a través de algún test. Actualmente el tratamiento incluye terapia de lenguaje y medicamentos. Las alexias es la pérdida de la capacidad de leer cuando ya fue adquirida previamente. Generalmente va acompañada por la pérdida de la destreza en la escritura, aunque la persona puede hablar y entender la lengua hablada. En sus formas más extremas, la alexia es la desintegración fonética que altera la lectura en voz alta sin déficit en la comprensión. Las características más comunes de todos estos trastornos del lenguaje es una dificultad para secuenciar correctamente letras, sonidos o movimientos. Entre los tipos de alexia encontramos la alexia sin agrafia, que es aquella que tiene una persona que cuenta con una absoluta incapacidad para la lectura, pero sin embargo no posee déficit en lo que es la escritura. Su causa es una lesión isquémica en la arteria cerebral posterior, afectando al córtex occipital izquierdo y el cuerpo calloso. La alexia con agrafia. Una de sus características es la pérdida de la capacidad para la lectura y escritura. Es causada por una lesión en la circunvolución izquierda y sus principales síntomas son la incapacidad para la lectura, que no mejora cuando se sigue con el dedo. La alexia frontal es aquella que afecta a lo que es el lóbulo central del cerebro. Se supone que la persona en cuestión realiza un deletreo muy deficitario, tiene problemas para identificar palabras y además es probable que también padezca de dislexia profunda. La apraxia es la dificultad para ejecutar movimientos intencionales propiamente aprendidos, es decir, existe una disociación entre la idea y la ejecución motora. Las causas se pueden dar por tumores cerebrales y demencias. Sus síntomas principales son la incapacidad de realizar o imitar correctamente un movimiento, realizar apropiadamente un movimiento en respuesta a un objeto y manipular un objeto en forma adecuada. En este problema se ven afectadas varias áreas como la corteza frontal, corteza motora primaria, secundaria, cerebelo y ganglios basales. Los lóbulos temporal, parietal y occipital. También se encuentran varios tipos de apraxia, como las apraxias de la marcha, vestido, desarrollo, ideomotora, ideorracional, constructiva, oral, no verbal y la del habla. Para esto se realiza un tratamiento, ya sea con musicoterapia, fisioterapia, terapia del lenguaje y del habla. Las aprosodias son la ausencia de las características de acento, tono y ritmo del habla. Es el síntoma frecuente de la enfermedad de Parkinson y consiste en un trastorno de la emoción en el que los pacientes muestran una alteración de la capacidad de percibir, interpretar o expresar emociones, que surgen en pacientes con lesiones